conjuntamente, Walter, con la gente de Radio Turística de Salto, a quien les saludamos desde la ciudad de Paysandú. Y estamos recibiendo en estudio a la socióloga Rosario González. La pandemia nos ha impuesto un cambio en determinados hábitos, en cómo encontrarnos, en cómo vincularnos, en cómo circular por la ciudad y que nos condiciona en algún aspecto por un lado, las limitaciones que se nos han dicho que debemos tener, ¿no? Porque no vamos a decir que se nos han impuesto, porque aquí no hubo una ley que impusiera nada, sino que se llamaba a la responsabilidad de la sociedad, pero por otro lado está siempre el temor a esta pandemia. Por lo tanto, lo que vamos a conversar hoy con Rosario es de la libertad y el miedo en tiempos de pandemia. ¿Qué ha cambiado en la sociedad uruguaya o qué está cambiando en esta situación, Rosario? Bueno, buenos días a todos y buenos días a los amigos de Salto, a la audiencia de Salto que está escuchando a esta hora el programa. Realmente hay como varios aspectos, ¿no? Porque uno, primero sí es cierto que no se apeló a la libertad responsable. También es cierto que hay en algunos sectores que hubo realmente cierres, ¿no? Los gimnasios, acotado el horario de restaurantes. En un momento estuvieron todos los shopping cerrados. O sea, nosotros tuvimos etapas, ¿no? Una primera etapa donde cerró escuela, liceo, o sea, los centros educativos, los shopping, ¿no? Los gimnasios, etcétera, etcétera. Tuvimos otra etapa de mayor libertad y ahora empezamos a tener una etapa de un poquito más de restricciones por el aumento de casos que el país llega al nivel rojo. Entonces yo creo que tanto los miedos como el acotamiento de las libertades han ido también acompañando ese proceso del país. Conversábamos que al inicio de la pandemia, ¿no? Estábamos medio país prendido al informativo, ¿no? Decían ya viene el informe del SINAE, ya viene el libro, ¿no? Para ver cuántos casos, y era a las 8 de la noche. Y los informativos están durando 2 horas y pico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hubo un miedo muy, muy importante, que en la medida que vimos que por ahora el sistema de salud nuestro no está colapsado, porque en realidad uno de los principales miedos es al colapso del sistema de salud. Cuando la pandemia arranca, si uno miraba el Palacio de Hielo, ¿no? El famoso de España, lleno de cadáveres para poderlos mantener en frío, bueno, eso asustaba, digamos, ¿no? Y no queríamos que pasara lo mismo en nuestro país, que no hubiera cama de CTI, que no. Eso aparentemente se controló y baja un poco el nivel de miedo. Pero sí, a ver, hay como, si uno mirara, me parece que hay distintos niveles de temor, ¿no? De miedo. Por un lado está el sentirse solo, ¿no? En algunas instancias, ¿no? Esto pasa muchísimo, muchísimo en Montevideo, donde, yo les decía hoy, las balas empiezan a pegar cada vez más cerca, los casos son muchos, hay muchas personas en cuarentena, cada un tanto alguien ya sabe que en algún momento te va a tocar una cuarentena. Paysandú también viene subiendo los casos, entonces todos nos vamos a preparar, en alguna cuarentena nos va a tocar, o la población de mayor edad, donde todos por intentarlo cuidar no lo vamos a visitar, ¿no? Y van quedando cada vez más solos. Entonces hay una parte del miedo que es el miedo a la soledad, que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿no? Y el miedo al aislamiento social. Esos son dos temores que son importantes, más allá del miedo a la propia enfermedad y el miedo a la muerte, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis acá, tú nombraste recién las personas mayores que a veces no las vamos a visitar por miedo a contagiarlas.
y que están solos. ¿No es peor que se sientan solos? Claro, ahí Que, está la dualidad, porque yo no quiero ir a visitarla porque tengo miedo de contagiarla, pero a la vez la dejo sola, por más que hay medio de comunicación, está el teléfono, pero no es lo mismo que la presencia. sí, sí. Sí, si esta pandemia, ¿no? Como tú decías, por más que el miedo, si esta pandemia no hubiera sido por las redes sociales que tenemos, Sí, de fácil acceso, el WhatsApp, etcétera, etcétera, bueno, hay gente que hubiera pasado mucho, hubiera sentido muchísimo más la soledad. Pero yo tengo muchas personas, bueno, con nietos en las redes sociales, que como extraño a mis nietos, toda esa etapa claro. donde los gurises no iban a la escuela, te pedían que vos no visitaras a los mayores, los residenciales con horario muy acotado ¿De visita o nula? o nula en algunos momentos. Bueno, eso es realmente para un adulto mayor una situación dolorosa, ¿no? Porque digamos que hay dos tipos para que uno le diga soledad, ¿no? Que una cosa es eso, estar solo, y otra cosa es sufrir la ausencia o la soledad. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí, yo puedo estar rodeado de un millón de personas, pero si en mi interior me siento solo con ese millón de personas, no puedo compartir lo que me está pasando, ahí está ese espacio de soledad. Ahí va. Y también pasa gente que opta por la soledad o lo ve como una oportunidad y lo disfruta. Le encuentra Sí. la vuelta y opta por aquella soledad como algo, lo ve positivo, hasta lo ve como un momento Sí, de paz reencontrarse, espiritual. encontrarse con sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa es cuando el aislamiento y la soledad no es voluntaria, es involuntaria, ¿no? Entonces, acá también depende mucho cómo se lo toman, tanto los adultos mayores como, por ejemplo, los nietos que quieren Sí. visitar o los hijos que quieren visitar. Cuando uno se lo toma como algo positivo, en decir, me están cuidando y nos vemos por WhatsApp y hacemos videollamada, esto no tiene un alto impacto. Cuando da una sensación de abandono o de si me pasa algo no tengo a quién recurrir, ¿no? Ese es un miedo que genera dolor, ¿no? Entonces cuando tú me preguntas, bueno, ¿y esto con los ancianos? Yo digo, bueno, hay una parte que es una población de riesgo a sufrir este miedo y este dolor de una manera, y una parte que no, como toda la sociedad, ¿no? Sí, Yo sí. siempre digo que hay un 50 y un 50, porque por un lado sentimos que los estamos cuidando de esta manera y por otro lado muchos de ellos tienen Se sientan abandonados. este miedo al abandono, ¿no? Entrando en Ya, otro sí. plano, la información cómo se ha venido manejando desde el inicio de esta pandemia, ¿ha colaborado en la construcción de esos miedos? A Mira, ver, yo creo que primero que ya venían los que veníamos informados, por ejemplo, de lo que pasa. A ver, nosotros, Uruguay es un país donde migró mucha gente y donde que más acá, más allá, todos tenemos a alguien que vive en otro lado, ¿no? Algún conocido, porque o emigró en una época, o porque emigró por crisis económica, o porque emigró. Entonces, ya hubo un miedo generado desde las redes de lo que te iban contando los amigos o primos, o yo tengo de mis 9 primos, la mayoría están en el exterior, contándote las cosas que veían. Después está cómo se manejó la información en el Uruguay en particular y cómo la manejaron los medios. Yo nunca voy a olvidar una entrevista que le estaban haciendo una psicóloga justamente en un canal de aire de los informativos de nivel nacional, que le hacen esta pregunta del medio de comunicación y los miedos, y ella les dijo, bueno, por ejemplo, este banner que ustedes empiezan a poner
1 hora y media antes de que pase el informe del SINAE, ya viene, último momento, ya ponemos los casos de COVID, cual Crónica TV, eso influía muchísimo. Hubo un primer momento en la pandemia donde todos estábamos colgados, ¿no?, a lo que iba a pasar en el informativo, lo que iba a decir el SINAE y su informe, que hoy yo creo que eso hay una parte de la población que sigue en esta situación y una parte de que es activa la pandemia ya, ¿no? A ver. Desde Radio Turística tenemos a Pedro. Adelante, Pedro. Buenos días, Fernando. Buenos días a los estimados colegas de Radio Charrúa de Paysandú. Estamos aquí en Salto. Un saludo enorme a todos, a la invitada. Obviamente estamos siguiendo la transmisión en vivo y en directo desde Radio Turística para todo el departamento de Salto. Seguimos entonces, probablemente nos aporta alguna pregunta en el correr de esta entrevista, Rosario. Y sí, llegamos a un momento en que para algunos el miedo sigue siendo miedo y para otros el miedo pasó al hastío, que dijiste, ¿no? Hay algunos con alto acatamiento a las medidas, tienen miedo por ellos, por sus seres queridos, por contagiar, y hay otros que están con un hastío pandémico, total. le podríamos decir. Pero digamos que cuando llega aquí los primeros casos en marzo, nosotros, los que habitualmente miramos un informativo, veníamos al tanto de lo que estaba pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y que decíamos, mira que esto llegará acá, no llegará, y bueno, hasta que llegó. Hasta que llegó. Hasta que se culpó a un personaje de la farándula casi punta esteña. Como que si hubiera sido sin pobre ella no Carmela, llegaba. que si no fuera por ella Bueno, no lo no tenía. hubiera llegado. Quería comentar un poco de eso, del tema de cómo Después pasamos intervinieron. al interior, nos pasó lo mismo. Claro. Esto está en Montevideo, ¿no? Sí. Algunos preocupados porque teníamos familia, hijos estudiando, lo que sea en Montevideo. El interior nosotros venimos sin casi problemas, y cuando hay algún problema son 2 en Salto que nos están, ¿no?, Sí. o 2 que se controlaban rápidamente. Hoy cuando uno mira el país, ¿no?, el país en general, ya no podemos decir eso. Entonces, nosotros pasamos muchísimos meses escuchando la información y viviendo las medidas como si estuviéramos en Montevideo. Pues yo hablo del hastío en la pandemia, cuando por ejemplo en Paysandú, recién ahora tendríamos que tener realmente todas las medidas fuertes para que el virus no se dispare en números, ¿no? Entonces uno fue viviendo lo que yo le llamo el miedo anticipatorio, Claro. ¿no? O sea, ahora que sí, Paysandú necesita reforzar una serie de medidas, porque no sé en cuántos casos estábamos hoy, pero estábamos en 89, 89. no sé, a la mañana de hoy, con 89 casos en Paysandú sería mucho más, es más fácil de si controlas antes, ¿no? Claro. El hilo epidemiológico, cortas antes la situación. Pero por otro lado, cuando uno mira la biología, ¿no?, desde el punto de vista biológico, yo tengo un marido agrónomo, entonces lo habla desde otro punto de vista, y me dice, bueno, a ver, hay que inmunizar el rebaño. Claro. Si vos tenés, bueno, nosotros tuvimos una etapa encerrado, mientras se preparaba el sistema encerrado, entre comillas, ¿no? Pero escuela cerrada, adelantaban licencia de la construcción, y una serie de medidas donde andaba muchísimo menos gente en la calle. En ese momento, ¿qué hicieron? Preparar el sistema de salud, tener más tapabocas, comprar más respiradores, asegurarse de determinadas cuestiones y protocolos. Cuando empezamos a salir a la calle, que fue por sectores, ¿no? ¿Se acuerdan que primero fue la construcción, después fueron liberando cosas, después abrieron los shopping, después los gastronómicos, después... Hay una parte que es inmunizar por el propio contagio al que tiene las posibilidades de hacerlo y vivir, transitar
por la enfermedad sin mayores complicaciones. ¿Sí? Si uno le dice inmunizar el rebaño, digamos, puede quedar feo. Usted es consciente de lo que está diciendo, ¿no? ¿En qué sentido? En cierta forma, estaríamos hablando de que habría como una estrategia, si es la palabra correcta, de que aquellos que tengan defensas más altas sean contagiados. Contagiados, sí, claro, sí. A ver, Se propuso en Inglaterra. ¿ustedes se acuerdan? Se hizo en Alemania. Y se hizo acá. De Sí. otra manera, Se está haciendo por acá. ¿Se grupos. está haciendo acá? De otra manera y por grupos. Porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan cuando la varicela, qué te hacían? Yo tengo 49 años. Voy a cumplir 50 el 5 de marzo. Así que ya que en la próxima tengo que traer el desafío de los bizcochos, el 5 de marzo, ¿no? Ustedes ponen los bizcochos. Anotamos. Voy a cumplir 50 años. La varicela, tus padres buscaban a alguien que no tuviera una varicela tan fuerte, porque Ajá. a veces es más virulenta en algunos niños y en otros son apenas, o el sarampión. Y te decían, vamos a visitar a fulanito a contagiarte. Y vos lo mirabas y le decías, ¿en serio, mamá? ¿En serio, abuela? Yo no quiero. Sí, y bien cerca de este niño, así te contagias, le agarrás ahora, que es mucho mejor tenerlo de niño que después. Y me lo vas a agradecer algún día. Y vos decías, no te voy a agradecer esto nunca, porque no lo entendíamos. Pero hay una parte que se inmuniza así. Y hay otra parte que se inmuniza con la vacuna. Ahora, Y entre ambas estrategias es que un país puede seguir funcionando. claro, pero en el Lamento caso, ser en el tan caso- biológica, pero es la realidad. En el caso de la varicela, por ejemplo, vos te la agarrabas una vez y ya la habías tenido y no te contagiabas más. Claro. Y acá el COVID-19 se ha dado de gente que se ha contagiado varias veces. 2 veces, pero por lo menos pasan 6 meses. Vos ya agarraste inmunización. La segunda es más leve. Y la vivís como una gripe común y corriente. A ver, yo no quiero banalizar la situación del virus, porque, a ver, es real, porque hay gente que está negando que exista un virus. El virus es real. En alguna población con otras comorbilidades, como dice, con otras enfermedades, termina siendo la causa de muerte. No es lo mismo morir con COVID que de COVID. Acá hay una diferenciación estadística que el país no está haciendo. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Y vamos a ejemplos claros. Una cosa es morir de COVID y otra cosa es, hacía meses que estaba en un CTI por otra situación y se contagia de COVID, ese muere con COVID. Probablemente su desenlace hubiera sido el mismo. Vamos al teléfono. Tengo audio de Salto. De Salto, bueno, escuchamos. Enviamos una pregunta a la socióloga Rosario González en cuanto a los miedos. Ayer murieron 13 personas en el Uruguay, se generó una psicosis. Según la última estadística de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, en Uruguay mueren 24 personas por problemas cardiovasculares, algo de 9.000 personas al año, y sigue siendo la causa de mayores muertes del país. ¿Por qué los miedos con el COVID y lo otro se deja de lado? ¿Cuál es el tema? La información, mucha información, estamos superados de información. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que acá hay 2 temas. Primero, porque es esta cuestión de pandemia mundial. Eso es algo que exacerba el miedo, porque está en todos lados, vemos casos en todo el mundo y se categorizó de pandemia. Eso da un Sí, temor. sí.
¿no? Nosotros, como pandemias mundiales en los últimos 2 siglos, digamos, que vivimos, la del cólera, que ustedes se acuerdan que también había un miedo, que se vivió más intensamente en otros países, en Uruguay no, pero hubo una epidemia importante, especialmente en países donde no había acceso al agua potable, etcétera, etcétera, y vivimos también la de la viruela. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno te dicen una pandemia y uno ve lo que pasa en otros lugares, con sistemas de salud colapsados, en los casos que nombraba él, sea de cuestiones cardiovasculares, sea el cáncer, uno ya sabe lo que le va a pasar en el país, ¿no? El miedo ocurre mucho cuando yo me anticipo y no sé lo que me va a pasar. El miedo a lo desconocido. Ahí va, uno tiene cáncer y uno sabe que tiene un porcentaje importante de recuperación si es rápido, que no. En esto, el miedo a que decir, bueno, tengo una pandemia mundial, esto me agarra, no va a haber respiradores, no me van puedo a morir. me puedo morir, no van a hacer lo que van a hacer, me puedo morir. Eso exacerba un miedo. Y creo que ahí hay una cosa muy importante. Y el otro sí es los medios de comunicación. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos el H1N1 hasta hace no mucho. El presidente era un médico, era Vázquez, ¿sí? Cuando llegó el caso 1300, nunca más pasó un informe del H1N1. Nunca más. Mágicamente desapareció. La Desapareció. información, por lo menos. El H1N1 fue circulando en la población, nos fuimos inmunizando, algunos se vacunan, no todos, ¿no? Para la gripe, que entre otras tiene la cepa del H1N1, el resto del rebaño se inmunizó, o sea, de la población. Digamos, Sí. no hablemos en términos más tan biológicos. No, pero está bueno lo del rebaño. Mire que algunos vamos para donde no guía la manada. Al resto de la población se fue inmunizando. Yo tengo un gran compañero que cuando la pandemia, perdón que cuente, pero nadie te va a identificar. Mira que sos vos. Ahora digo la definición. Durante la pandemia tiene la señora está pasando por un proceso de operación de cáncer al inicio, cuando vos no sabías bien si el sistema iba a colapsar, si no explotaban los casos, entonces te quedabas sin respiradores, ese miedo tan fuerte que hubo, y se va a hacer la cuarentena en el campo y resuelve, antes de hacer la cuarentena, hacerse un análisis de todos los viral, de todo lo que tenía. Tenía todo. Tenía el H1N1, tenía todo, menos el COVID. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo había aprendido a convivir con eso y el H1N1 lo tenía. Pero cuando uno dice la comunicación, sí, Vázquez, al caso 1300, primero lo tenía patente en la mente, pues yo, cuando empezaron con el H1N1, decía, sentate, y de repente, ¿ustedes se acuerdan que aquello se cortó? Sí, no se habló nunca más. Antes de aparecer la vacuna. Digo, de que las vacunas de gripe curan. Y acá cómo pasó. En 1300 casos dejaron de pasar la información. Nosotros no podemos hacer esto porque efectivamente, o sea, si vos me preguntás cuántos por H1N1 murieron en el Uruguay, yo hoy no te sé contestar. Porque después, había gente que moría había gente que moría pero no lo sabemos. Es un dato que no tenemos. Hoy se están realmente pasando transparencia a la información y creo que tiene que ver mucho con este miedo de que en otros países colapsó el sistema de salud y la comunicación estatal intenta mostrar que acá está, eso no te va a pasar, que si te enfermas de esto te va a pasar, te vas a tener la misma atención que si te enfermas de otras cosas, porque yo creo que gran parte del miedo
va por ahí. Mi hija me decía, mamá, vamos a ser los primeros en contagiarnos, así tenemos la seguridad de que van a estar todos arriba nuestro. Entonces nos va a salir perfecto, nadie va a creer que nos muramos nosotros. ¿No? Cuando vayan en el caso 2000 y pico, ya nos van a dar menos atención. Disculpe No, pero está bueno porque vos nombraste acá en tu locución la información estatal, ¿verdad? La información oficial o la información del Estado que está dirigida a contener justamente esos miedos. Pero por otro lado, tenemos la comunicación en general, ya sea a través de los medios de prensa, ya sea a través de las redes, eso que comentaba hoy al principio, que en un momento jugó a favor de esta pandemia que no nos dejó tan aislados, hoy también está jugando como en contra con el cúmulo de información que circula con respecto a este tema y la información hasta encontrada. Y no hay un embudo que pueda discernir esto sí y esto no en cuanto a la información. Claro, pues ahora te están hablando de una nueva cepa que apareció en Europa. Luego decís, bueno, se me viene la cepa para acá, la trae. ¿No? Entonces, yo creo que hay que, primero, en esto, para bajar los miedos, la credibilidad es muy importante, ¿no? Hay un principal miedo es que yo decía con la soledad, es el no tener la sensación de no tener a quién recurrir. Bueno, si yo no tengo confianza en que a mí me pasa algo y en el hospital, en el sanatorio privado, donde vaya de salud, voy a tener donde recurrir, y va a haber respiradores, y va a haber personal capacitado, y entonces voy a transitar la enfermedad como se transitan muchísimas otras enfermedades, que algunas también terminan de cerrarse de la muerte, o no, la mayoría, muchísimas no. Yo me voy a asustar, porque digo, ¿y a quién voy a recurrir? Entonces, pues es que hay toda una cosa de, bueno, no estamos colapsados, me van a poder atender bien, no voy a tener problemas, va a haber respiradores, no vamos a terminar con los cadáveres en la calle como se veían en muchísimas imágenes del mundo. A ver, habían países que te demoraban 3 días en ir a levantar los cuerpos porque morían en la casa y no daban los servicios. Sí. Todo eso da miedo, ¿no es cierto? Si yo te lo cuento todo así, parece No, película. y los videos que se veían con los camiones llenándolo de cadáveres, trasladándolo, o las tumbas en Brasil, que mostraban las hileras de tumbas preparadas para la gente. Tenemos otra pregunta. Bueno, otra pregunta bien interesante. La epidemiología, ¿no?, que se usa muchísimo, en general tiene mucho dato interno al Ministerio de Salud Pública por los reportes y poco dato abierto a la población.
pero realmente yo creo que es una disciplina que se tiene que empezar a utilizar muchísimo más para detectar enfermedades prevalentes y riesgos de enfermedades. Nosotros tuvimos una experiencia que no sé si Jorge la recuerda, porque la hicimos juntos, pero hicimos tantas cosas juntos, que ya es de esa justo se olvidó, de decir, bueno, vamos a mirar, sin nombre y apellido, por supuesto, ¿no?, las historias clínicas de toda esta área de policlínica, ¿no? Y uno ve que hay a distintos barrios distintas enfermedades prevalentes. Entonces uno puede también decir, bueno, acá pasan cosas, será el agua, será la contaminación de suelo, será la forma de vida, que en esta, que en la otra, ¿no? Entonces, primero es una disciplina que sirve muchísimo, que se podría usar mucho. También en estas otras enfermedades nosotros vivimos rodeados, a ver, con el dengue. Lo tenemos en Entre Ríos, lo tenemos en Brasil. Nosotros hemos tenido casos de dengue importado, no hemos tenido de autóctonos, lo hemos logrado controlar esa enfermedad. Bueno, entonces yo creo que sí, que es un rastreo que debe continuar, que es una política que debe continuar, sin que pase a ser la salud el pretexto del control social. Porque ahí sí venimos a un tema entre balance, entre libertad y control social, ¿no? Que hay un justo balance entre la libertad y las esferas de control social, ¿no? Acá dicen, y esto es una caricia ahí, excelente Rosario, como siempre aportando lo mejor y disipando dudas. Ellen. Un saludo grande. Y vos te imaginás lo que diríamos nosotros si hubiera venido con los bizcochitos. Pa, Pero no sabía, culpa de Marcelo, No. Ojo que no queremos. Vamos a decir la verdad, yo vi la entrevista de Manuel Berciano, vi que él trajo bizcochos y dije, qué caballero que es Manuel. Y no me imaginé que era una consigna para todos los invitados. Bueno, es la política del programa, ni es siquiera es la una política, consigna. es Una la consigna sería librada al azar como la que, Bueno. la que tiramos. para- Prometo traer doble la próxima vez. Te quería hacer dos comentarios, Rosario, ya que estamos con la gente de Radio Turística de Salto. Rosa Blanco, que es la directora departamental de salud de Salto, emitió un comunicado en el cual había un cierre departamental por el tema de la epidemia. Recuerdo. 8 horas demoró ese comunicado, después hubo una aclaración en donde explicaba que realmente no iba a haber un cierre departamental. El tema del COVID-19 lo vengo siguiendo desde el año 2019. En enero, utilizando IPTV, estaba escuchando, porque acá quiero ir al tema de los medios, cómo han actuado los medios y definiciones políticas que se han tomado de cómo informar, o como tú decías, de no informar, en el caso del H1N1. Estaba con Canal 24 Horas de España dando la información en enero de 2020 de que en Italia habían aparecido algunos casos de COVID-19 y se habían cerrado a través del ejército o se estaba controlando el acceso a los pueblos. Pasa inmediatamente el corresponsal donde había ido a esos pueblos y dice, no había control del ejército, entramos y salimos del pueblo sin ningún tipo de control. Entonces lo llamo a mi hermano, que vivió en Italia, le digo, ¿cómo son los italianos cuando hay este tipo de situaciones? Mirá, hay gente que este tema no se lo toma en serio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo informó los medios? ¿Y qué se decidió de informar desde el gobierno? Es un tema que también hay que poner arriba de la mesa, que tú de alguna manera lo estabas comentando. Ojo, acá quiero aclarar que aquí también sucedió algo similar. Sí, porque se había puesto a la entrada de Quebracho, cuando hubo el brote en Quebracho, un servicio militar que supuestamente iba a controlar la entrada de cada persona al pueblo. No existió nunca ese control. Lo que pasa es que hay una diferencia en lo que nosotros llamamos control sanitario de sitiar un lugar. Claro. No tiene nada que ver. Tú vas ahora a un lugar de salud y vos antes entrabas con un perico por tu casa. Ahora justo lo cerraron en Paysandú, pero no sé si se acuerdan que en un momento te preguntaban cédula y teléfono. ¿Tá?
era lo mismo que pasaba en Quebracho. Tú entrabas y te preguntaban dónde vas, cédula y teléfono. ¿Y por qué? Para no perder El el hilo epidemiológico. Se enferma un médico y está claro a todos los que atendió y el lugar tiene un teléfono actualizado donde llamar para avisar a los contactos. Pero eso está perfecto. Entonces, eso, en muchos casos, lo que hacía el propio, por más que sea militar o que sea policía, Sí. porque en realidad había solo 11 inspectores de sanidad en Montevideo, o sea, no podías mandar, ¿no? Sí, sí, sí. A que los que están trabajando en esa área eran muy pocos, hacer ese rastreo para no perder el hilo epidemiológico, porque realmente si perdés el hilo epidemiológico estás en mayores dificultades, porque la estrategia del país fue, por un lado, inmunizando despacio a la población, entre libertad responsable, cuidando a la población de riesgo, no los más ancianos, etcétera, o sea, los que tenían mayores riesgos, etcétera, etcétera, y a la vez hicieron un trabajo espectacular, realmente para felicitar, de seguir el rastreo de quién con quién, ¿no? Me hacía acordar la propaganda, decía yo que estuve con aquel, que estuvo con aquel, que estuvo con aquel, bueno. Pero es la forma de cortar rápido un brote, de encerrar un brote y decir, queda acá, entre esta gente. Después está los miedos que hemos pasado por el escrache público, por cómo se ha tomado la sociedad a una persona con COVID. Tú decías lo de Carmela. Claro, La señora estuvo mal, pero También pasás a pasó ser acá. enemigo. Pero pasó acá en Paysandú con la primera funcionaria de Comepa que vino con el COVID-19 y se aisló, no tuvo contacto con nadie, ya se decía que la vieron en el supermercado, que la vieron en otro lado, y bueno, un escrache público que... Es una forma de control social. Nosotros tenemos formas de control social, formal e informal. Las formales son las dadas por las leyes, ¿no? Las normativas de salud pública. Después tenemos el control social que ejercen unas personas con las otras, ¿sí? En relación a valores, etcétera, etcétera. Realmente, hoy tenés COVID y, ¿no? Vos decías, yo no quiero ser la Carmela Santucera, mientras no sea la primera, que sea la segunda, la tercera, yo qué sé. Pero no vaya a ser la primera, porque ¿quién quiere serlo, no? Entonces, es un tema complejo. Yo creo que sí que la información en los... el espacio de los informativos tienen que bajar la cantidad de información y las expectativas que le imponen al informe del COVID. En Paysandú tenemos que tomar conciencia, en Paysandú y en los compañeros de Salto, que los dos teníamos 2 casos, a veces uno, ¿no? Salto en los primeros 2 casos. Ahora sí Salto tiene 118 o un poco más, no sé el dato de ayer concretamente, nosotros 98. El momento de cuidarnos es justamente este que estamos viviendo, cuando ya tenemos hastío de angustia anticipatoria. El momento es ahora, y hay que redoblar los esfuerzos. Los miedos siempre van a estar, pero el mundo va a seguir. Me hizo acordar una propaganda política, el momento es ahora. Ay, sí, perdón. Pero te voy a comentar que al principio de este programa, en el día de hoy, hablábamos justamente de la información pública, porque mientras el SINAE estableció 16 casos en el día de ayer para Paysandú, el director departamental salió a decir que no serían 16 casos, sino que habría que hacer una corrección. Y la corrección nosotros sospechamos que será de más cantidad de casos. La gente a veces está pendiente de eso, ¿no? Del número de los casos que aparecen, pero hay que reconocer algo. El virus está circulando en forma comunitaria. Hoy hay circulación comunitaria. Entonces no. Lo importante acá es que sigan el hilo epidemiológico para poder focalizar a todos los que hay que encuarentenar
para que no se Claro. expanda. Para ¿Y enlentecer, qué? para enlentecer. Para enlentecer. ¿Y para qué se hace eso? Para que no colapse el sistema de salud. Claro. No se hace para que todos no nos contagiemos. Y sí están cuidando la población de riesgo, ¿no? A la que sí tiene, que si lo mandan a no trabajar y si no trabaja cobra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la población de riesgo, porque tiene otras enfermedades asociadas, edad, etcétera, etcétera, es la que puede tener más probabilidades de tener un desenlace fatal. A ver, es tristísimo, pero uno veía en Rivera y en Artigas padres aclarando que los hijos no habían, ¿no? La gente más joven que falleció, que no habían muerto efectivamente de esa manera, que no pongan un titular de murió, que sí tenía COVID, pero hacía no sé cuánto tiempo que estaban esperando un desenlace fatal. Entonces, que la propia familia en el dolor tenga que salir a Sí, hacer ese tipo de hacer aclaraciones. ese tipo de A ver, aclaraciones. hay una cosa que a mi criterio, a mi juicio, no colabora en nada en cuanto a tener la información justa, pero además disminuir el nivel de miedo que podamos llegar a tener. De que aparece el COVID a partir de marzo, en el Uruguay solo se muere de COVID, no se mueren de otras cosas. Y entonces a veces causa hasta... no diría gracia porque no es el término adecuado, pero cuando dicen falleció señor de 102 años de COVID, ¿verdad? Y por lo que tengo entendido, no se están realizando autopsias en este sentido. Claro, hay la diferencia de con COVID, de COVID habría que hacerla en la estadística. Esa Colaboraría muchísimo. Si yo estaría en el área epidemiológica del ministerio, recomendaría intentar hacer esa separación. Murió con COVID, o sea, y tenía otras enfermedades, que murió de COVID, o sea, no tenía otras enfermedades, y el virus, Claro. lamentablemente, le afectó las vías respiratorias, lo que ya sabemos que hace, y fallece. Yo sí le tengo miedo al hastío que esto empieza a generar, a las bromas que esto empieza a generar, a los antipandémicos que empiezan a sumarse cada vez más, diciendo, pero por favor, ya hemos vivido, ¿no? Hemos vivido tanta, la pandemia no existe, no es tal, y que ese movimiento empiece a crecer entre el movimiento de, yo le llamo los antipandémicos, pero pónganle el nombre que quieran, más el hastío diciendo, ya está, se me va a contagiar, especialmente la población joven, que me contagien, pero yo no, me cansé ya de... Capaz estamos en ese quiero que punto. termine, yo creo que estamos ahí. Pasa Entonces, con los jóvenes en Maldonado, por ejemplo, cuando yo estaba allá, todos los días había reunión de jóvenes que llevan parlantes, que hacen baile, que toman todos juntos de la misma botella, que no, eso, ¿cómo evitarlo? bueno, en realidad ahí sí hay que tener un mensaje bien dirigido a los jóvenes, porque nadie le está diciendo al joven que no puede salir. Le está pidiendo que tome algunos recaudos. Que no comparta mate, que no comparta vaso, que no se pase la botella de cerveza, o sea, nada que sea de compartir, y que estén un poquito más lejos, y si pueden de tapabocas. Si están en el aire libre, quieran usar el tapabocas, estén un poco más lejos, y si no, que usen tapabocas. No les estamos pidiendo gran cosa. Vamos a decir las cosas como son, porque no los tenemos encerrados en las casas a los jóvenes, ¿no? Lo otro que le pedimos es, anda de vacaciones tranquilo. Vos sabés que en las vacaciones podés romper estas reglas. Hacete un test antes de volver, para no contagiar a todo tu trabajo y a toda tu familia. No te cuesta tanto. Entonces, me parece que si comunicamos eso, no solamente en los jóvenes, quédate en casa, porque el joven no le estamos, no hay cuarentena obligatoria, es salí con determinados cuidados.
Si sabés que no cumpliste esos cuidados ahora cuando te fuiste unos días, y bueno, papá, sé responsable, volvé, aislate una cuarentena voluntaria. Yo voy haciendo 2 cuarentenas voluntarias, por ejemplo, porque tuve contacto con una que me dijo, me dio positivo COVID, estoy haciendo el análisis. Bueno, está, no salgo hasta que vos me digas que te dio positivo o negativo. La otra porque vino mi ex marido de Holanda en plena pandemia. Y bueno, yo lo vi, no tomé mate, estuve lejos, todo. De todas maneras, por la duda, me guardé 15 días. Es tan grave. Es tan dramático. No lo sé. Si nos lo tomamos... pero si me decís a un joven, guardate 15 días, bueno, más en esta época. Ahí depende, en invierno, ahí depende el nivel de educación, de los valores y de la relación que tenga con la familia. Yo, por ejemplo, mis hijos, como yo tengo antecedentes, he tenido, bueno, antecedentes respiratorios de todo tipo y soy fumadora, a mis hijos les da terror contagiarme, ¿no? Yo le digo, bueno, ya está, no tengan tanto miedo. No me vinieron a ver, no vinieron a Paysandú para Navidad. Me dice, mamá, las balas acá, le dice las balas, porque no, Sí. las balas me están pegando por todos lados, porque por más que te digan en Montevideo, hacer una burbuja chica, yo trabajo y voy y estudio. Entonces, mi núcleo de relacionamiento, me relaciono con proveedores, no tengo otra, me relaciono con... Cuando a mí me dicen, si a mí mañana me llaman y me dicen, hace una lista de todos los que te ves, y son un montón, y no porque haga vida social, porque voy a trabajar, y porque estoy terminando la tesis, y tengo un grupo de estudio, y porque tengo la empresa donde estoy terminando la tesis. Cuando hago la lista es un montón, las balas me están tocando, ella cada un tanto queda en cuarentena, o sea, es un hisopado. Debe haber pasado 5 ya. ¿Por qué eso? Porque no. En la medida, si nosotros aumentamos el nivel de Montevideo, nos vamos a tener que acostumbrar a eso y no nos va a quedar otra. Ahora tocaste el tema de la burbuja, ¿no? Y quizás sea un tema para tratarlo otro día. Cuando un club de fútbol, un club importante, rompe una burbuja Usted lo dice sanitaria. muy fino con que rompió Bueno, una burbuja. sí, ¿no? rompió una burbuja, Sí. introdujo 3 chicas a la burbuja. y bueno, porque Más quizás... bien le abrió la puerta en la Sí. burbuja, no la rompió. Abrió una puerta, ¿no? Para que entraran las chicas. Claro. Claro. Bueno, y a veces cuando en las burbujas abrís una puertita, la burbuja se llega a romper, Claro. pero otra vez se queda ahí. Pero hay casos que en que estaba, no pensaron nunca en la burbuja, en el club, y venían de perder, ¿no? Un partido clásico sumamente importante. Entonces, vos decís, ¿hasta dónde va La la responsabilidad. responsabilidad de la gente, ¿no? Sí. Y más en personajes que además Sí, la son gente los conocidos. mira. Y son Y muchos, son ídolos de muchos son otros ejemplos. y son ejemplos para otros, ¿no? Sí, yo realmente no entiendo al ciudadano en algunas cosas de las personas, como a veces les parece que 7 días, porque son 7 días antes del hisopado, no son 15, son 7 días antes del hisopado, le pueda ser tan complicado. O pedirte en un lugar, vamos a tener este núcleo de relaciones, etcétera, etcétera, institucional, y más cuando vos sabés que si te pasa algo, jodés todo el partido, jodés el campeonato, jodés al club, o sea, tiene repercusiones, todo eso, Sí. y no lo toman con la responsabilidad. Yo creo que esa es la gente que está segura que si se contagia no le pasa nada. Claro. Y Ahora, es altamente probable, y lo saben, que si se contagian en buen estado físico, ¿verdad?, no les va a pasar nada. Ahora, nosotros no podemos tener, si bien yo creo que sí, hay una política de ir contagiando el rebaño,
que se va a complementar con inmunizar especialmente a la población de riesgo con las vacunas, y que eso va a ir pasando, hay un espacio donde hay que cuidarlo mucho, mucho más. Y sí hay que cuidar, y por eso las medidas, cuando el gobierno te dice, cuidemos la burbuja ahora, es para que no colapse el sistema sanitario en ningún momento. Entonces, ¿por qué no vamos a realmente hacerlo? Ahora, cuando comenzó la pandemia, la directora de Comepa dijo que tenemos que irnos acostumbrando, eso fue en marzo, a que el 80% de la población iba a estar contagiado. Y muchos dijimos, ¿pero qué está diciendo esta mujer? Y sí. Y ahora vamos camino Como hacia pasó eso. con el H1N1. A ver, nosotros, el problema es no intentar resguardar a la población de alto riesgo, Ujú. ¿sí? Porque además la sensación que debe ocurrir, y eso hay que decirle a los que no están teniendo conciencia, de que yo lo contagié, ser consciente de que yo contagié a mi abuela y falleció, debe ser posteriormente de un dolor emocional altísimo. Entonces, lo que se está intentando hacer es cuidemos la población de riesgo para que no muera por COVID, que intente morir, fallecer de otras enfermedades, cuidemos, ¿no? Y que el sistema de salud vaya despacio, pero sí, se va a contagiar un porcentaje muy importante de la población. Por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, ¿de dónde surge? De un virus, ¿sí? Ese es el único cáncer que es de origen viral, que es como una verruga que se genera en el cuello de útero, que es transmitida, en general los hombres son portadores, ¿sí? Por la vía de las relaciones sexuales. El 83% de los varones en el Uruguay se estima están contagiados de la enfermedad, por eso el cáncer de cuello de útero tiene la prevalencia que tiene. No hace tanto que se desarrolló la vacuna y tomábamos otras medidas. Entonces, a ver, el riesgo real es el del colapso, y las imágenes aterradoras que tuvimos fueron las de que el sistema de salud no estuviéramos preparados, no, nos pasara algo, no tuviéramos a quién recurrir, un sistema fortalecido, etcétera, etcétera, donde recurrir. Para eso es que tenemos que colaborar todos para que el sistema no colapse, podamos ser atendidos con todo lo que se necesita. Me parece que es un momento de hastío de algunas medidas, en un momento donde justamente hay que apretar un poquitito la clavija para que no se colapse el sistema de salud, para después liberarla de nuevo. No es para terminar en cuarentena obligatoria, es para después liberarla de nuevo y seguir inmunizando el rebaño. Bárbaro. Disculpen que yo te tan No, dura bárbaro, notable. y directa. Pero es mejor así se entiende. Bueno, muchas gracias. La última, viste que aquí en Paysandú, ya no ahora porque tenemos casos todos los días, pero al principio los casos, nosotros como prensa nos enterábamos 2 días antes que el director departamental de salud saliera en conferencia de prensa a decir hay tal caso, hay tal otro. Incluso nos enteramos de muchos casos que como no tenían síntomas no fueron comunicados, pero sí dieron positivo y sí estuvieron haciendo la cuarentena repetitiva, sobre todo gente que venía de otro lugar. ¿No crees que eso conspira contra la información que la gente tiene que tener para saber que tal persona dio positivo y que yo que estuve con esa persona tendría que cuidarme, que hacer cuarentena? Yo creo que acá hay un tema de equilibrio. A ver, ¿qué pasa? Una cosa es cuando a vos te pasa una estadística
Y otra cosa es cuando te pasan un nombre y un apellido Ujú. en un lugar relativamente chico, somos una ciudad intermedia, Sí. no somos una ciudad grande, y que está realmente crucificando y siendo muy violento a veces con la persona que tiene o cursa la enfermedad, acusándolo de haberla traído a Paysandú, que si no hubiera sido por esa persona o que hizo algo muy irresponsable para traerlo, ¿no? Entonces, ahí hay un justo equilibrio que hay que tener entre poder dar una estadística cuando es tan chiquito el lugar. Y si vos das más datos, la gente se da cuenta enseguidita quién es, no necesitas mucho, ¿no? Esa privacidad del paciente con el dato estadístico. Cuando ya haya 200, eso no, ya ahora que hay 89, ya no pasa. Porque no está el culpable de quien la trajo. El inicio de los casos, muchas veces las autoridades de salud creo que preservaron el derecho humano a la intimidad. Porque en realidad a vos te llegaba, a usted le llegaría mucho más, pero te llegaba, es fulanita de tal, Sí. estuvo acá, te pasaban la foto. Y como apelamos a la cuestión de responsabilidad, inmediatamente era catalogado de irresponsable. Y se pudo haber contagiado sin ser irresponsable. Y si capaz que sin saber que La otra persona tenía. Si era sintomático, capaz que ni sabía que lo tenía. Entonces tenés un linchamiento social. Pero Entonces, yo creo que ese es otro tema para tratar. en la medida que los porque casos aumentan, vos podés hacer estadística y hablar más general y no con un número. En los primeros casos, acá hubo que andar con pie de plomo, porque donde se supiera quién era, y pasó, ¿no? Sí. Como tú comentabas, con personas que además realmente llegaron, hicieron la cuarentena y no contagiaron a nadie, porque después no hubo un brote Sí. a partir de ellas, como si fueran culpables, ¿no? Incluso hubo otras personas que eran vigiladas por la policía porque sabiendo que tenían COVID, igual salían, hacían los mandados como si nada. Hoy hay casos hay una, no sé si ya la encontraron, No, una aún chica no. que se... No, aún sigue montada la guardia. Que se escapó. Y bueno, Rosario. Eso es realmente algo increíble, Sí. increíble, porque, a ver, que tengamos policías parados por tema de violencia doméstica, yo te entiendo. Ahora, que tengamos que tener policías parados para que Bueno. una persona cumpla Tocaste una cuarentena, otro tema que va a haber que tratarlo un día, esto de la violencia doméstica. ¿Por qué tenemos que tener policía vigilando a la víctima? Y no tenemos al victimario. vigilando al victimario, como debería ser. Es todo un tema, ¿no? Porque acá se hizo durante muchos años mucha campaña de sensibilización y poca acción efectiva y real. Claro. Es todo un Cuando tema ese. quieran. Gracias, Bueno. Rosario. Y recordar la próxima con los bizcochitos. Bueno, un gusto. La próxima traigo los bizcochos. Saludos a la gente de Salto. Bueno, en fútbol y todo lo demás siempre le ganamos, somos rivales, pero somos hermanos, Muchas Gracias.